16 de 34, casi la mitad de los hospitales de la Franja de Gaza ya no pueden atender a los heridos de los ataques israelíes, pero tampoco a mujeres embarazadas ni a enfermos de cáncer. Han dejado de funcionar por la falta de combustible causada por el asedio impuesto por Israel. Mientras el ejército israelí avanza en su invasión terrestre, tiene cercada la ciudad de Gaza y sus ataques llegan hasta el hospital de Al-Shifa, el más grande del enclave, según denuncia la OMS. Allí hay personal de Médicos Sin Fronteras que arriesga su vida para intentar salvar la de otros. Hoy vamos a hablar con Raquel González, coordinadora de Médicos Sin Fronteras España. Le quiero dar en primer lugar la bienvenida aquí a Directo América de France 24 y preguntarle cuál es la última información que ha recibido por parte de sus compañeros en la Franja de Gaza. Hola, ¿cómo están? Pues la situación en la Franja de Gaza es extremadamente complicada, precisamente por lo que usted ha mencionado. Llevan desde el 9 de octubre prácticamente con un bloqueo del agua, de la comida, de la electricidad. Tampoco hay combustible y el combustible es lo que permitía que los generadores de los hospitales funcionasen. Debido a la escasez enorme que hay de combustible, hay muchas partes del hospital, como pueden ser las unidades de neonatos, las incubadoras, las personas que estaban con respiración asistida, que no se les puede dar ese servicio o han tenido que reducir las actividades al mínimo en este ejercicio absolutamente durísimo de priorización. Hay que tener en cuenta que Al-Shifa, que es un hospital que tiene 700 camas, ahora mismo alberga a más de 5.000 heridos, además de las personas y la población que está alrededor del hospital tratando de pensar que puede ser un lugar seguro, aunque ya hemos visto de manera recurrente que los hospitales no están siendo un lugar seguro en estos días. Quería preguntarle precisamente por ese ejercicio de priorización del que nos habla. ¿Qué implica para los médicos, pero también para la psique colectiva de la Franja de Gaza tener que tomar estas decisiones? Bueno, la Franja de Gaza, la población de Gaza se está viendo en medio de un bombardeo indiscriminado generalizado desde hace ya casi 30 días o ya hemos sobrepasado los 30 días. En este sentido, nuestros compañeros, los sanitarios, los que están directamente ahora trabajando en los hospitales tratando de proveer atención médica, es cierto que están exhaustos, es cierto que están muy cansados, pero tienen ese compromiso médico de permanecer pues en sus puestos de trabajo tratando de aliviar mínimamente el sufrimiento humano. Pero las condiciones en las que están trabajando, lógicamente hay falta de analgésicos, hay falta de anestésicos, se están haciendo operaciones graves con una sedación mínima o mucho menor de la que debería de ser precisamente por esta escasez. La situación es abrumadora, es una situación que no tiene precedentes, no solamente dentro de los hospitales, sino por todo lo que están suponiendo esos bombardeos de forma indiscriminada, por no hablar de mujeres embarazadas, de personas mayores, de enfermedades crónicas, como usted muy bien decía, que ahora mismo digamos que el sistema de salud está colapsado y tampoco hay posibilidad de atender a estas personas, digamos, que no tienen una emergencia médica de hoy para hoy, lamentablemente. Y bajo estas condiciones que nos está relatando, ¿se plantean los compañeros allá en Gaza en algún momento tirar la toalla, salir del enclave? Porque llegará un momento en el que ya no puedan siquiera actuar. Mire, hay algunos, tenemos alrededor de 300 compañeros trabajando en la Franja de Gaza todavía. Algunos de ellos, por supuesto, y esto es absolutamente lícito, han decidido ir hacia el sur con sus familias, también en un intento de proteger a las familias o porque tenían personas vulnerables. Otros se han quedado en el norte porque entienden que, como decía antes, es parte pues de su juramento médico el quedarse atendiendo a la población. Son conscientes de los riesgos que hay. Toda la población está ahora mismo sometida a un bombardeo indiscriminado, absolutamente indiscriminado desde hace días. Son conscientes de los riesgos, pero aún así han decidido muchos de ellos quedarse para apoyar en la medida de lo posible.
Claro, quería preguntarle precisamente por estos bombardeos. Médicos Sin Frontera ha criticado, ha pedido además que se acabe con este castigo colectivo sobre la Franja de Gaza. Hoy hemos visto a la propia ONU criticar esa pausa de 4 horas de la que ayer hablaba la Casa Blanca como cínica. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Mire, lo que es muy importante es que hasta todas las guerras y hasta las guerras tienen algunas reglas y estas reglas están marcadas por el derecho internacional humanitario. Lo que hace falta en la Franja de Gaza, y sí, hemos pedido de forma muy activa un alto el fuego ya, pero un alto el fuego no por unas horas, no por un momento, hemos pedido un alto el fuego. Este horror tiene que acabar. Es una zona superpoblada, 2,2 millones y 2,2 millones de personas. Los bombardeos no están siendo solo en el norte, también hay bombardeos en el sur. No hay un solo sitio seguro ahora mismo en Gaza para la población civil y de ahí que pidamos que los bombardeos paren. Ventanas de oportunidad de 2, 3, 4 horas, al final en la práctica son muy poco efectivas y desde luego no va a acabar con el tremendo sufrimiento humano y la situación de absoluta exposición a estos bombardeos que está sufriendo la población. Así que sí, pedimos un alto al fuego cuanto antes, porque es una situación humanitaria que no tiene precedentes en intensidad, el número de personas afectadas y que además están absolutamente cerradas allí, ¿no? No hay salida de momento para estas personas. Y ya para terminar, quería hacerle una última pregunta respecto a estos bombardeos sobre los hospitales, que son puntos que además, como bien indica el derecho internacional humanitario, protege dentro de una guerra. ¿Qué opinan ustedes cuando ven que Israel asegura que hay centros militares de Gaza por debajo del hospital, por ejemplo, de Al-Shifa? No sé si se han dado reportes alguna vez, si se han aportado pruebas por parte de Israel. Mire, nosotros no tenemos constancia por parte de nuestros equipos bueno, de estas reacciones que ha habido por parte del gobierno de Israel. Lo que sí decimos siempre y tenemos muy claro es que, por un lado, hay que ser muy proporcional y, por supuesto, el derecho internacional humanitario prohíbe los bombardeos a hospitales. Hay que tener en cuenta que hay pacientes muy graves. Una evacuación de hospital de ahora mismo que tiene 5.000 personas es altamente complicada. Es seguro que si se produce una evacuación rápida, muchas personas perderán la vida porque la propia complejidad y criticidad de sus casos no permitirá evacuarles de una forma rápida. Hay además sociedad civil, población que se está acercando al hospital tratando de buscar seguridad y está muy claro, los hospitales no deberían de ser un objetivo en ningún conflicto, en ninguna guerra. Lamentablemente hemos visto que esto es una práctica más habitual de lo que querríamos en este conflicto y en otros, pero sí seguimos pidiendo y apelando efectivamente que sean espacios absolutamente seguros, tanto para los pacientes como para el personal sanitario, como para la población que puede estar allí tratando de buscar Sí. un mínimo de refugio, ¿no? Pensando que efectivamente puede ser un sitio seguro.